Hola, mi nombre es Mari Giovanna Zambrano Vera, estudiante de primer semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí. En este video voy a hablar sobre el quinto par craneal o nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio mixto, es decir, posee función motora y sensitiva, y su origen real es en el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal, que es una masa nerviosa con forma semilunar, aplanada de superior a inferior, situada en la parte anterior de la cara anterosuperior de la porción pecosa del hueso temporal. Su origen aparente, las dos raíces emergen del puente en el límite entre su cara inferior y los pedúnculos cerebelosos medios. La raíz motora, mucho más pequeña que la raíz sensitiva, emerge del sistema nervioso central medial a la raíz sensitiva, cerca del borde superior a esta. El nervio trigémino se divide en tres ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. El nervio oftálmico es un nervio sensitivo que nace de la porción anteromedial del ganglio trigeminal y se dirige anterior y un poco superiormente en el espesor de la pared del seno cavernoso hasta el extremo anterior del seno, donde se divide en los ramos terminales. El nervio oftálmico primero se sitúa inferiormente al nervio coclear y al nervio oculomotor. En cuanto a su distribución, el nervio oftálmico proporciona filetes comunicantes al plexo carotidio interno, al nervio coclear y al nervio oculomotor, y también proporciona ramos colaterales meningios. Uno de ellos es el ramo ramo tentorial o nervio recurrente de Arnold, que se incurva en dirección posterior, cruza al nervio coclear, al cual se adhiere o bien lo perfora y se distribuye por la tienda del cerebelo. El nervio oftálmico se divide en tres ramos terminales, que es el nervio lagrimal, el nervio frontal y el nervio nasociliar. El nervio nasociliar penetra en la órbita por la porción ancha de la fisura orbitaria superior, pasando por el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del globo ocular. Cruza enseguida al nervio óptico lateral a medial, pasando superiormente a este, y acompaña a la arteria oftálmica a lo largo del borde inferior del músculo oblicuo superior hasta el agujero hemoidal anterior. El nervio se divide en dos ramos terminales, que es el nervio hemoidal anterior y el nervio infracoclear. También los ramos colaterales, pues a lo largo de su trayecto da un ramo comunicante con el ganglio ciliar, que está aquí. Un ramo comunicante al ganglio ciliar, que se trata de la raíz sensitiva de este ganglio, da a los nervios ciliares largos, y el nervio hemoidal posterior, que está acá, que penetra en el agujero hemoidal posterior y se distribuye por las celdillas hemoidales posteriores y el seno esfenoidal. Sobre los ramos terminales, el ramo hemoidal anterior, este nervio penetra por el orificio de las cavidades nasales, donde se divide en dos ramos, uno externo y otro interno. El ramo nasal interno se ramifica en la parte anterior del tabique. El ramo nasal externo desciende por un surco en la cara posterior del hueso nasal, rodea el borde inferior de este hueso y termina en la piel del vértice de la nariz. El nervio infracoclear, en cambio, continúa el trayecto del nervio nasociliar y sigue con la arteria oftálmica al borde
inferior del músculo oblicuo superior del ojo. Una vez que llega a la parte inferior de la cróclea del músculo oblicuo superior, el nervio infracloquial se divide en pequeños vamos ascendentes para la piel del entrecejo y en pequeños vamos descendentes destinados a las vías lagrimales y a los tegumentos de la raíz de la nariz. Sobre el nervio frontal, este de aquí penetra en la órbita por la porción medial ancha de la fisura orbitaria superior, lateralmente al anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del globo ocular y al nervio cloquial, y medialmente al nervio lagrimal. Este de aquí se divide en los nervios supraorbitario y supracloquial. Estos vamos se distribuyen por los tegumentos de la frente, el párpado superior y la raíz de la nariz. Y por último, el nervio lagrimal que atraviesa la fisura orbitaria superior en sentido inmediatamente lateral al precedente, se dirige anterior y lateralmente a lo largo del borde superior del músculo recto lateral y se comunica posteriormente con el nervio cloquial, que es una comunicación rara, y anteriormente con el nervio cigomático del nervio maxilar. De esta última comunicación nacen los vamos lagrimales y el vamos cigomático temporal. En el territorio funcional del nervio oftálmico, este nervio recoge y conduce la sensibilidad de la piel de la región frontal y del párpado superior. Mediante sus vamos profundos asegura la sensibilidad de las mucosas de la parte superior de las fosas nasales y de la región olfatoria de los senos frontales, esfenoidales y hemoidales y del globo ocular o reflejo corneal. Mediante sus vamos intracraneales inerva la dura madre frontal y occipital. Y por último conduce fibras vegetativas para secreción lagrimal y para dilatación pupilar y vasos oculares. El nervio maxilar es, al igual que el nervio oftálmico, un nervio exclusivamente sensitivo. Se desprende del borde anterolateral del ganglio trigeminal lateralmente al nervio oftálmico. Este nervio tiene relaciones en el cráneo, pasa por un desdoblamiento de la dura madre a lo largo lateralmente de la pared inferior del seno cavernoso, en el trasfondo de la fosa infratemporal, y en esta fosa el nervio está situado en la parte superior de la cavidad y pasa superiormente a la arteria maxilar y superior y lateral al ganglio pterigopalatino. En el surco y el conducto infraorbitario va acompañado por la arteria del mismo nombre, que primero es lateral y después es inferior y a continuación medial del nervio. Los vamos colaterales tenemos que son 6, que es el ramo meningio o ramo meningio medio, que se desprende del nervio maxilar antes de su salida del cráneo y se distribuye por la dura madre vecina. Tenemos al nervio cigomático, que se desprenden los vamos lagrimales destinados a la glándula lagrimal y el nervio temporocigomático, y da un vamo cigomático facial para los tegumentos del pómulo, un vamo cigomático temporal que se distribuye en la piel o en la región temporal y se comunica a veces con un nervio temporal profundo anterior, que es vamo del nervio mandibular. Tenemos al nervio pterigopalatino, que se desprende del nervio maxilar
en el trasfondo de la fosa infratemporal, y este nervio se divide inferiormente a este ganglio palatino en numerosos vamos terminales, que son los vamos orbitarios, los vamos nasales posteriores superiores, el nervio nasopalatino, el nervio faríngeo, el nervio palatino mayor y los nervios palatinos menores. Sobre los vamos alveolares superiores posteriores, estos vamos en números de 2 o 3 se desprenden del nervio maxilar un poco antes de su entrada en la órbita. Descienden por la tuberosidad del maxilar, se introducen en los orificios alveolares y forman, comunicándose superiormente a los molares y premolares, un plexo dentario superior que proporciona filetes nerviosos a las raíces de todos los molares superiores, al maxilar y a la mucosa del seno maxilar. El ramo alveolar superior medio, que es inconstante, y por último el ramo alveolar superior anterior, que nace del nervio maxilar en el conducto infraorbitario. Se introduce en el conducto alveolar superior anterior y se distribuye por las raíces correspondientes de los incisivos y del canino, así como por la mucosa de la parte anterior del meato nasal inferior, y este ramo se comunica posteriormente con el plexo dentario superior. En cuanto a sus ramos terminales, el nervio infraorbitario desde su salida del conducto infraorbitario se divide en numerosos ramos terminales. Estos de aquí se clasifican en ascendentes o palpebrales, descendentes o labiales y mediales o nasales. Los ramos palpebrales van al párpado inferior, los labiales se ramifican en los tegumentos y en la mucosa de la mejilla y del labio superior, y los nasales terminan en los tegumentos de la nariz. En el territorio funcional del nervio maxilar, este de aquí recibe y conduce por sus terminaciones la sensibilidad de la piel de la mejilla, del párpado inferior, el ala de la nariz y el labio superior. Sus ramos profundos conducen la sensibilidad de la mucosa de la parte inferior de las fosas nasales, de las raíces dentarias del maxilar y de las encías del maxilar. Sus ramos intracraneales inervan a la dura magre temporal y parietal, así como a la arteria meningea media. Y por último, conduce fibras vegetativas previamente incluidas en el nervio facial para las secreciones lagrimal y nasal. El nervio mandibular es un nervio sensitivo motor, es el resultado de la unión de dos raíces, una gruesa raíz sensitiva que nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal, posterior al maxilar, y una pequeña raíz motora que es inferior a la precedente, que es la raíz motora del nervio trigémino. Sobre este nervio tenemos que su crayeta y relaciones, las raíces sensitiva y motora se dirigen inferior y lateralmente en un desdoblamiento de la dura magre, individual para cada una de ellas, y se introducen en el agujero oval donde las raíces independientes llegan a unirse. En el agujero oval, el nervio mandibular está en relación con la rama accesoria de la arteria meningea media, que se sitúa posterior y lateral al nervio. Y el nervio se divide en dos troncos terminales, uno anterior y otro posterior, pero antes, sobre sus ramos colaterales, tiene un ramo meningio, que es en su emergencia del oval. El nervio mandibular da este ramo, que se dirige posteriormente y penetra en el cráneo por el agujero espinoso. Las ramificaciones de este ramo acompañan a las de la arteria meningea media. Los ramos terminales, tenemos ramos del tronco terminal anterior,
El tronco terminal anterior da 3 vamos, que es el nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomacetérico. El nervio temporobucal, este nervio se dirige lateral, inferior y un poco anteriormente y pasa entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral, a los cuales se le proporciona algunos pequeños vamos, y cuando llega a la superficie lateral del músculo se divide en 2 vamos, uno ascendente y otro descendente. El vamo ascendente o nervio temporal profundo anterior es motor. Se distribuye por la parte anterior del músculo temporal. Y el vamo descendente o nervio bucal, que está aquí, o nervio bucal, este de aquí es sensitivo y se divide en ramas superficiales y profundos destinados a la piel y a la mucosa de las mejillas. Uno de los ramos superficiales del nervio bucal se comunica con un filete del nervio facial. Sobre el nervio temporal profundo medio, este de aquí se dirige lateralmente entre el pterigoideo lateral y el ala mayor del hueso esfenoides. Se refleja superiormente sobre la cresta infratemporal y termina en la parte media del músculo temporal, que es el que está aquí. El nervio temporomacetérico, este de aquí se dirige también lateralmente entre el pterigoideo lateral y el techo de la fosa infratemporal, pero posteriormente al nervio profundo medio. Al llegar a este punto, el nervio se divide en 2 vamos, que es el nervio macetérico, que atraviesa la escotadura mandibular y termina en el músculo macetero, al cual desborda en su cara profunda, y el vamo temporal o nervio temporal profundo posterior, que se incurva superiormente y se distribuye por la parte posterior del músculo temporal. También dábamos el tronco terminal posterior, que se divide en 4 vamos. El tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, el tensor del verde paladar y el tensor del tímpano, el nervio auriculotemporal, el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. En el tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, tensor del verde paladar y tensor del tímpano, es un tronco muy corto y se divide en 3 vamos. Uno que es el nervio del músculo pterigoideo medial, que se dirige inferiormente y penetra en dicho músculo. Los otros 2, que son los nervios del músculo tensor del verde paladar y del músculo tensor del tímpano, atraviesan la zona cribosa de la fascia interpterigoidea para alcanzar a los músculos a los cuales están destinados. Y el nervio auriculotemporal se dirige posterior y se divide en 2 vamos, que rodean a la arteria meningia media, y termina mediante numerosos vamos en los tegumentos de la parte lateral del cráneo. El nervio lingual, este de aquí se divide en numerosos vamos terminales que inervan la mucosa de la lengua anteriormente al surco terminal lingual, y uno de los vamos del nervio lingual desciende sobre el músculo hipogloso y se comunica con el nervio hipogloso. El nervio lingual proporciona en el curso de su trayecto algunos filetes destinados a la mucosa del arco palatogloso y de las amígdalas palatinas. Otros vamos se dirigen a la glándula submandibular y a la glándula sublingual por medio de los ganglios submandibular y sublingual.
de donde salen los filetes nerviosos destinados a las glándulas correspondientes. Y el nervio alveolar inferior, que es el ramo más voluminoso del nervio mandibular, y está acompañado por la arteria alveolar inferior. Este de aquí se divide en dos ramos, el nervio mentoniano y el plexo dentario inferior. No obstante, antes de esta división, el nervio alveolar inferior origina varias colaterales, un ramo comunicante inconstante para el nervio lingual, el nervio miloioideo, que separa el nervio alveolar inferior un poco antes de la entrada de este nervio al conducto mandibular, se dirige inferior y anteriormente a lo largo del surco miloioideo e inerva el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Y vamos dentarios inferiores que nacen en el conducto y se dirigen a las raíces dentarias molares y premolares de la mandíbula y a la encía correspondientes. De los dos ramos terminales, el nervio mentoniano atraviesa el agujero. Aquí está el ramo miloioideo. Sobre los dos ramos terminales, el nervio mentoniano atraviesa el agujero mentoniano y se divide en numerosos ramos terminales destinados a la mucosa del labio inferior, así como a la piel del labio inferior y del mentón. Y el plexo dentario inferior, o nervio incisivo, se dirige anteriormente y da ramos al canino, a los incisivos y a la encía correspondiente. Sobre el territorio funcional, el nervio mandibular conduce los influjos sensitivos percibidos de la piel de la región temporal, mejilla y mentón, y sus ramos profundos reciben la sensibilidad de la mucosa bucal, encías mandibulares y cara interna de la mejilla, del labio inferior, de la lengua anterior y dientes inferiores y mandíbula. Y conduce las fibras sensitivas incluidas en el nervio intermedio para la sensibilidad gustativa del vértice y los bordes de la lengua. Proporciona la inervación propioceptiva a los músculos de la mímica. Sus ramas intracraneales inervan a las meninges de la fosa cerebral media. Y el nervio mandibular es el nervio masticador, ya que inerva a los músculos que cumplen con esta función. Por otra parte, induce la contracción de los músculos del tensor del velo paladar, tensor del tímpano miloioideo, vientre anterior del músculo digástrico, y conduce fibras vegetativas secretoras para la parótida, aportadas por el nervio glosofaringio, y para las glándulas mandibular y sublingual, aportadas por el sistema secretor del nervio facial. Gracias.